Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Hoy es Rosh Hodesh, Jodesh Shab. Y bueno, vamos a hacer un pequeño estudio antes de Shabbat. Quiero hacer también dedicar el estudio Leilui Nishmat, recuerdo de mi querida madre Java Bat Rivka, que es Yom Petirato. Hoy es justamente el año, el día, hace 3 años. Y bueno, entonces vamos a hacer el estudio. Vamos a dedicarnos a 2 temas. Uno que tiene que ver con lo que viene ahora, todas estas 3 semanas, y tiene que ver con historia también, con historia de todo lo que pasó en Tisha B'Av. Vamos primero y después algo de Musar. ¿Está bien? Primero vamos a lo que tiene que ver con el Jodesh, este nuevo mes que es el mes de Av, que tiene que ver, sabemos que desde que comienza Av, disminuimos en alegría porque hasta el 9 de Av viene, se recuerda la destrucción del templo, de los 2 templos y otras cosas. Bueno, leo el artículo de Rav Sefitón. Anteriormente escribimos sobre el proceso que llevó a Judea, Israel, a convertirse en un estado vasallo del Imperio Romano. ¿Se acuerdan? Hubo una pelea entre 2 hermanos, Roma aprovechó para intervenir, se puso del lado de uno y después hay una pelea y al fin y al cabo Roma como que se va apoderando de Israel. En esta nueva situación, el emperador romano nombró un rey para gobernar sobre Judea. La lealtad de esos reyes vasallos era principalmente hacia Roma y no hacia sus hermanos judíos, porque le nombraban un rey y como que él dependían de Roma, entonces más o menos la lealtad era más a ellos. El más conocido de estos reyes fue sin duda, y ahí le pusimos el tema de la clasecita, Herodes, que vivió en el año 37 hasta el año 4 antes de la era común. La familia de Herodes era originalmente edomita. ¿De dónde viene el pueblo de Edom? Ahora vamos a ver. En ese sentido, los romanos se aseguraban la lealtad del monarca al elegir un rey que, si bien había nacido en Judea, pero no era completamente judío. Y ahora vamos a explicar por qué. Y al ser edomita, está bien, es verdad que nació en Israel, pero era edomita y la lealtad se la debe a Roma. La historia de los edomitas y su relación con el pueblo judío es bastante compleja. Edom, ¿de dónde viene? De Esav. El pueblo de Edom son los descendientes de Esav. Esav era el hermano de Jacob. Esto normalmente significaría que los judíos y los edomitas deberían ser aliados cercanos, porque seríamos familiares. Sin embargo, durante mucho tiempo, especialmente en los días del rey David, año más o menos 1000 años antes de la era común, Israel y Edom fueron completamente enemigos. Pero no por nuestra parte, porque Edom siempre se portó mal con nosotros. Porque Israel siempre lo respetó. ¿Se acuerdan cuando Edom no quiso dejarnos pasar? Israel y Dios dijo, den la vuelta y dimos la vuelta. O sea que Edom no se portó bien con la Israel. Lo mismo sucedió en el momento de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Los edomitas, en vez de unirse con nosotros, se unieron a nuestros enemigos, los babilonios. La maldad y la crueldad indescriptible de los edomitas hacia los judíos se puede ver en un capítulo bien claro de Tehilim. ¿Qué capítulo de Tehilim? Al Neharot Babel, el famoso que dice en los ríos de Babel. El salmo es el Salmo 137. 137, en el Pasuk 7, presten atención, se puede ver la crueldad de Edom. Bueno, pasa algo interesante en la historia. Los edomitas se convierten al judaísmo. ¿Cuándo? En la época de los Hashmonaim, 150 años antes de la era común, estamos hablando en Hanukkah más o menos, después de Hanukkah. Los edomitas se convirtieron al judaísmo y muchos de ellos se integraron completamente al pueblo judío. Hasta lucharon en sus filas y compartieron su mismo destino. O sea, hubo una época de edomitas que vieron a Israel como algo ideal y se convirtieron. Y bien, perfecto. Pero esto no fue el caso de Herodes. No. Su lealtad a los romanos era de la misma intensidad que su odio a los judíos. Tanto la lealtad es de la misma intensidad que el odio. O sea, tremendo. Herodes no solo colaboró plenamente con los romanos, recaudando fuertes impuestos de los judíos, sino que también estableció templos paganos
en varias ciudades de Israel, como Quesaria y otros lugares. O sea, encima promueve la idolatría. Peor, imposible. Su mayor provocación, y aquí viene el título y esto no es tan conocido, fue colocar un águila de oro, el símbolo religioso y militar de Roma, en la puerta de entrada del Bet HaMikdash. Fíjense parecido, ¿cómo no?, al becerro de oro. Acá es el águila de oro, en la puerta de entrada del templo, que es la casa de Hashem. Tremendo. Los rabinos alentaron a un grupo de jóvenes judíos a que saquen ese ídolo romano de la entrada del templo. Los jóvenes fueron capturados y llevados a Herodes. Flavio Josefo, un gran historiador, registra el diálogo que tuvo lugar en ese momento. Muy interesante el diálogo que pasó ahí. Herodes les dijo: ¿quién les ordenó destruir el águila? Los jóvenes respondieron: las leyes de nuestros padres. Miren, esto es Am Israel, ¿no? Sin vergüenza. Las leyes, la Torá. Herodes le preguntó: ¿y por qué parecen estar tan tranquilos y contentos? Los jóvenes parecían tranquilos. ¿No sabes que los voy a ejecutar? Los jóvenes judíos respondieron: lo sabemos, pero también sabemos que la vida eterna nos espera en el mundo venidero. ¡Ah! ¡Qué fuerza! ¡Qué muná! El mundo venidero se lo llama en hebreo. Herodes ordenó que ellos y sus cómplices, 40 jóvenes judíos, fueran ejecutados, junto con 2 grandes rabinos de Israel, quemándolos vivos en una hoguera pública, un Rayá Meruyá, un malvado tremendo. Pero Am Israel no tuvieron miedo, hicieron lo correcto y con Hashem santificaron el nombre de Hashem. Bueno, en el año 6 de la era común, 10 años después de la muerte de Herodes, Augusto, el primer emperador romano, abolió la monarquía judía y convirtió a Judea en una provincia romana. O sea, hasta ahora por lo menos teníamos, ¿cierto? Era el Estado de Israel y teníamos nuestro rey, pero que en verdad le daba más lealtad a los romanos. Pero ahora directamente una provincia romana. Va de mal en peor la cosa. Es decir, desde ese momento no habría más reyes o gobernantes judíos. Y Judea estaría directamente bajo la jurisdicción del emperador de Roma. Esto también significa que la religión oficial de Roma se establecería más sólidamente judía, que hasta ahora no, también los judíos seguíamos con nuestra religión, pero ahora como que la religión oficial es la religión romana. Los romanos, como los griegos, 200 años antes, esperaban, como los griegos esperaron que nosotros nos asimilemos, ¿no?, que los judíos abandonaran su religión y adoptaran a los dioses romanos, como lo hacía gustosamente todo el resto del imperio. Sí, el resto del imperio, pero Am Israel no, Am Israel solamente con Hashem. Pero desafortunadamente, como había sucedido también en los tiempos del imperio griego, muchos judíos acaudalados traicionaron su fe y a sus hermanos para obtener excepciones de impuestos y otros beneficios que le fueron otorgados por colaborar con los romanos, como en Grecia, ¿se acuerdan? Con los Mitiavnim, que eran judíos asimilados, pero más de los más acaudalados. Aquí, en la época con Roma, pasa algo parecido. Pero la mayoría, el pueblo, se mantiene firme con Hashem. Para peor, ahora que Judea era una provincia romana, los romanos sentían que tenían el derecho de nombrar el sacerdote que iba a servir como el sumo sacerdote. Imagínense, ellos van a nombrar al Cohen Gadol. Eso no es un Cohen Gadol, no es un sumo sacerdote verdadero. En el templo. Entre otras cosas, esto significaba que los romanos tenían acceso ilimitado para robar del Bet HaMikdash sus valiosos artículos hechos de oro y plata, Kelim HaKodesh, los Kelim del Bet HaMikdash. El conocido prefecto romano Poncio Pilato, 26 al 36 de la era común, fíjense que vamos acercándonos al año 70, que es el 68, que es el año de la destrucción del templo. Entonces, entre el 26 y el 36, por ejemplo, robó valiosos artefactos del Bet HaMikdash y con esos fondos construyó un acueducto en Jerusalén. Mira lo que hace. Este nuevo escenario se estaba volviendo cada vez más insoportable. Y una nueva idea, casi suicida, comenzó a fermentar en las mentes y los corazones de los judíos. Debemos rebelarnos contra el imperio romano. Y esto empezó, y Am Israel en un momento estuvo bien firme y unidos.
Todavía lo vamos a estudiar en otros artículos. Tremendo. Am Israel se une y va en contra del enemigo. Hay que ver qué pasó después y por qué perdimos. Pero en principio ganamos, empezamos ganando. Y recuperar nuestra autonomía política y religiosa antes de que el judaísmo desaparezca. Pero la intención, el objetivo es preservar el judaísmo. Y está perfecto, por eso en ese momento les empezó a ir bien. Los ecos de una rebelión imposible, porque rebelarse al Imperio Romano es rebelarse contra el imperio más grande. Nosotros somos está bien un pueblo, pero más chiquitito. Ellos tenían el ejército más fuerte del mundo. Contra el ejército más poderoso de la historia de la humanidad. No estamos diciendo el más poderoso entonces. El más poderoso de la historia de la humanidad fue el ejército romano. Pero los ecos de una rebelión ya se podían sentir en el aire de Jerusalén. Y bueno, y vamos a continuar con esto, si Dios quiere, la próxima semana, si Dios quiere, Besrat Hashem. Y ahora un artículo de Musar que tiene que ver con nosotros y tiene que ver cómo nos vemos, cómo una persona debe verse a uno mismo. Dice así: mirarnos al espejo es algo que hacemos todos los días, ¿no? Todos los días uno se mira al espejo, si estamos bien peinados, si tenemos ojeras, si se nota la tortita que comimos el fin de semana. Pero hay un espejo para el alma, pregunta. ¿Hay un espejo para el cuerpo y hay un espejo para el alma? Interesante, ¿no? Un espejo para el alma. Donde podemos chequear si tenemos el humor también bien peinado, o si nuestras emociones están bien alineadas, o si el peso con el que cargamos innecesariamente a veces nos tiene un poco encorvados, o sea, más en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual. Si hay un espejo para el cuerpo, tiene que haber uno para el alma. Y resulta que sí. Hashem puso en las personas que nos rodean los aspectos de nosotros mismos o que nosotros mismos debemos mejorar. Es como que el espejo del alma estaría en nuestro alrededor, en los que nos rodean. Dicen en el Pirkei Avot, Kola posel bemumo posel. Todo el que encuentra un defecto en el otro es un defecto que tiene el mismo. Entonces como que él apunta a lo que él tiene y se lo dice al otro, pero es el problema de él. O a lo mejor el encuentro con esas personas, Hashem lo hace a propósito para que nos hagan acordar ciertas cosas que tenemos nosotros y que tenemos que mejorar. ¿Está bien? O nos está probando, o está viendo si podemos dominar nuestra ira, nuestro enojo. Todo es una prueba también. Sí, cuando nos levantamos a la mañana, nos vemos despeinados, no se nos ocurriría enojarnos con la imagen que nos devuelve el espejo, ¿no? No te vas a enojar con la imagen. Enseguida tomamos un peine y corregimos lo que nos agrada, lo que no nos agrada, ¿está bien? O sea, te ves algo, un defecto y lo corregís. Entonces podemos aplicar lo mismo con el espejo del alma. Y lo mismo deberíamos hacer con el espejo del alma. ¿Está bien? Que los otros me hacen acordar algo de mí que tengo que mejorar y no explotar. Pero esto no es el camino que solemos adoptar. ¿Qué pasa normalmente? Cuando vemos algo que nos molesta o incomoda en la otra persona, ¿qué hacemos? Nos enojamos con quien tenemos enfrente. ¿Está bien? Un segundito. Quería corregir algo acá que quería decirles. ¿Dónde está? ¿Dónde lo que quería corregir? Segundo. A ver si lo encuentro rápido. Acá está. De nuevo. Quería corregir. Este no es el camino que solemos adoptar normalmente. Cuando vemos algo que nos molesta o incomoda en el otro, nos enojamos con quien tenemos enfrente, que no es más ni menos que nuestra propia imagen en el espejo, porque esa persona que viene enfrente me viene a enseñar algo. Es como si pretendiéramos ocultar las ojeras espirituales señalándolas en alguien más porque nos molestan demasiado. O sea, esa ojera espiritual es tu problema que tenés que mejorar. Y cuanto más nos molestan las ojeras de nuestra alma, más nos enojamos con las ojeras que vemos en los demás. Hashem nos ordenó amar al prójimo como a ti mismo. Y estamos haciendo lo contrario. Nos enojamos con el prójimo como con nosotros mismos. ¿Está bien? Mirémonos al espejo con sinceridad. Busquemos dentro de nosotros los aspectos que nos limitan. En otras palabras, la metáfora sería ver en qué tenemos defectos y mejorarlos. Y que todo nuestro alrededor no me haga enfurecer, sino me haga decir, mira, es una prueba, me quiere enseñar algo. Ulay quiere trabajar mi paciencia, quiere trabajar mi humildad, quiere trabajar mi honestidad.
No desde el enojo, sino desde el amor y la comprensión. Aceptar estos aspectos es la única manera de poder pulirlos y es una muy buena manera de dejar de vivir enojados con el mundo. ¿Y qué tiene que ver con esto que viene ahora? O esta semana hasta el 9 de Av. Todavía nos queda casi una semana, desde hoy sería exactamente una semana y un día, para reconstruir entre todos el Bet Amigdash. O sea, entre todos mejorar, entre todos hacer una sociedad lo más ideal posible y así se va a construir el templo. No desperdiciemos la oportunidad. Me pareció muy bueno la metáfora, está bien, al Derech Musar. Entonces estudiamos un poco de historia de lo que pasó, también cómo a Israel se permanecieron firmes en el camino de Hashem, inclusive con los romanos cuando quisieron poner idolatría. Siempre a lo largo de la historia, a Israel con Akadosh Baruj Hu. Y también el Musar que leímos al final de no explotar cuando vemos en los otros que nos hacen enojar o algo, al contrario, verlo como algo que te viene a enseñar o en qué mejorar. Y de esta manera la vida va a ser mejor y vamos a construir el tercer templo, si Dios quiere. Bueno, le mando muchos saludos. De nuevo, Leilun Nishmat y mí, Java Barribka. Y bueno, que siempre podamos estudiar Torah. Le mandé muchas clases. Hoy le mandé, fíjense en el canal, 4 clases de Parashat Shavua sobre varios temas. También hablamos lo de Midian, lo de la guerra con Midian, también lo hablamos. Hay una clase en audio, pero muy interesante sobre la frontera de la tierra de Israel. Muy interesante, la hicimos hace muchos años, pero muy, muy trabajada la clase. Tendría que hacerla de nuevo en video, si Dios quiere, a ver si algún día la preparo. Y otras clases más. Así que bueno, le mando muchos, pero muchos saludos. De nuevo, el WhatsApp, si alguien lo necesita, 972-507-35556. Vamos por YouTube, también vamos por Facebook, Judaísmo en vivo y Baruch Hashem. Hay mucha gente estudiando Torah y esto nos pone muy contentos.